Hola Mix, en este resumen te estaré contando lo que suceden en los capítulos del 9 al 12 de la novela ligera tomo 16. Disfruta del spoiler. Esa noche tenían que ir a la casa de Hao para averiguar todo sobre la situación de la prima de Jinshi. Como esta vez Jinshi acompañaría a Mao Mao a la residencia de la familia de la emperatriz viuda, Chue decidió prepararles un carruaje solo para ellos dos. Su intención, claro, era que hablaran sinceramente sobre sus sentimientos, o que al menos Mao Mao mostrara un poquito de celos. Pero apenas se quedaron solos, Jinshi empezó a explicarle la historia de la familia de la emperatriz Anshi. Te explicaré sobre la familia de origen de la emperatriz viuda. Así que el plan de Chue no salió como ella esperaba. Resulta que la relación entre la emperatriz viuda y su familia es un enredo. Anshi es hija de una concubina del antiguo cabeza de familia, mientras que su hermanastro, Hao, es el actual líder. Hace más de un siglo, esa familia se dedicaba a fabricar y vender tintes para ropa, y de hecho eran los únicos que producían el tinte exclusivo para la túnica del emperador. Gracias a eso, se convirtieron en proveedores de la corte y aprovechando sus conexiones, los hombres de la familia empezaron a conseguir puestos en el gobierno. Pero no solo trabajaban con tintes, también comerciaban telas y vestimentas, lo que eventualmente los llevó a meterse en asuntos del palacio interior. En algún punto decidieron enviar a la pequeña Anshi al palacio como una forma de fortalecer aún más sus lazos. El problema fue que, aunque habían logrado hacerse un lugar en la corte, la nobleza nunca los aceptó del todo porque no tenían un linaje noble. Y aquí está lo complicado. Hao no se lleva para nada bien con Anshi porque, al ser hija de una concubina, él la considera inferior. De hecho, cuando surgió el problema con su propia hija, quien pidió ayuda a la emperatriz viuda fue su esposa a través de cartas. Por cierto, aunque la familia de Hao no es tan influyente en la corte como antes, todavía tiene suficiente poder para agitar las aguas y evitar que el clan Yu, o sea, la familia de la actual emperatriz, acapare demasiado el favor de las facciones de la corte. Mao Mao, después de analizar todo este embrollo familiar, no pudo evitar sugerir que simplemente dejaran el asunto por la paz, pero Jinshi le pidió que no dijera eso. Su madre quería salvar a su sobrina porque no podía evitar verse reflejada en ella. Mao Mao entendía lo que Jinshi decía, pero eso no cambiaba el hecho de que no estaba dispuesta a provocar 10 escándalos solo para resolver un problema. Aunque me digas que te ayude, hay un límite para lo que puedo hacer, dijo resignada, porque ya veía que esto le iba a traer muchísimo trabajo. Y vaya que lo tenía claro. Primero, había que demostrar que la hija de Hao no lanzó ninguna maldición. Luego, encontrar al verdadero culpable del envenenamiento de la niña. También asegurarse de que la niña estuviera a salvo. Y evitar a toda costa que la prima de Jinshi terminara convirtiéndose en su concubina. Todo esto era demasiado, así que en voz baja, Mao Mao repitió: hay un límite para lo que puedo hacer. Jinshi, luego de un breve silencio, dijo: haz todo lo que esté en tus manos. Quizás con un poquito de culpa por haberle dejado este problema a Mao Mao, empezó a hurgar entre sus cosas. Luego se acercó a ella y le mostró una caja de madera abierta. Dentro había un kaiba, un caballito de mar seco, y con un tono juguetón le preguntó: ¿lo quieres? Mao Mao se emocionó enseguida y dijo que sí. Entonces, Jinshi con una sonrisa algo traviesa le pidió: ¿puedes esforzarte? Como Mao Mao estaba más que contenta con su nueva adquisición, respondió con entusiasmo que haría su mejor esfuerzo, mientras se daba una palmadita en el pecho. Por cierto, maestro Jinshi, ¿hoy también quieres que finja ser tu sirvienta como siempre? Ante su mirada curiosa, Jinshi desvió la vista y respondió: solo les he dicho que eres alguien con amplios conocimientos sobre venenos. Pero bueno, empiezo a creer que ya no vale la pena seguir ocultándolo. Incluso los médicos, quien eres realmente, lo más probable es que todos lo sepan, aunque nadie lo diga. ¿Qué quiere decir con eso, maestro Jinshi?, preguntó Mao Mao entrecerrando los ojos. Jinshi suspiró antes de responder: y aunque a ti no te guste, la verdad es que dejar entrever tu relación con el estratega resulta bastante útil en muchas situaciones. Fue entonces cuando Mao Mao entendió lo que estaba pasando y supo que la presentarían como la hija de Lacan. Con razón me dio el kaiba como soborno. ¡Qué fastidio!
pensó mientras miraba por la ventana. El trayecto hacia la residencia de Hao no fue largo. Al fin y al cabo, en la capital, las residencias de los altos funcionarios estaban todas en la misma zona. Cuando llegaron, había alguien esperándolos en la entrada. Dado que Jinshi era el hermano del emperador, Hao tenía que mantener los protocolos y ya había una fila de personas esperándolo. En la fila solo destacaban dos mujeres con atuendos preciosos. Una parecía tener unos 50 años y detrás de ella había otra, más joven y de mejor apariencia. La esposa y la concubina de Hao, dedujo Mao Mao. Jinshi se acercó a Hao, quien inmediatamente se disculpó por meterlo en un problema familiar. Intentó aparentar que se llevaba bien con Anshi, pero la forma en la que hablaba dejaba claro que eso estaba lejos de ser cierto. Cuando Jinshi dijo que quería ver a la enferma porque había traído una experta en maldiciones y venenos, Hao le lanzó a Mao Mao una mirada terrible, pero no dijo nada. Al parecer, el extraño estratega funcionaba como repelente para ciertas personas. Aunque no parecía muy contento, Hao guió al grupo hacia la habitación de su hija enferma. Bueno, eso intentó, porque en cuanto estuvieron lo suficientemente cerca del lugar, supuestamente maldito, Hao optó por detenerse y encargarle a su hijo mayor, un joven llamado Rai, que llevara al príncipe de la luna y su grupo con su hermana. Rai se presentó formalmente y empezó a guiarlos en completo silencio. No parecía ser alguien a quien le gustara hablar demasiado, pero sí mantenía una actitud humilde con Jinshi. Mientras recorrían la mansión, a Mao Mao le llegó un olor como de ganado. No tardó en darse cuenta de que cerca de ahí había un enorme establo. Mao Mao quería preguntar qué había allí, pero al final fue Chue quien se atrevió a hablar con Rai. Él explicó con su habitual tono reservado que tenían el ganado que el antiguo emperador usaba para los carruajes dentro del palacio. Cuando murió, el actual emperador se los regaló a su padre. Después de eso, Rai volvió a quedarse en completo silencio. Su actitud hizo que Mao Mao se perdiera en sus pensamientos, preguntándose si la familia de la emperatriz viuda desaparecería en 3 generaciones. Pero antes de que pudiera ahondar más en ello, Rai habló de nuevo para avisar que habían llegado a su destino. No era exactamente la habitación de la enferma, sino el lugar donde encontraron el jarrón maldito. Mao Mao miró a Jinshi y con un simple gesto de la mano, él le indicó que podía preguntar lo que quisiera. Aunque ya conocía la historia, decidió volver a preguntar para asegurarse de que no hubieran inconsistencias. Pero la versión de Rai era exactamente la misma. Entonces, Mao Mao pidió revisar a la enferma. Rai dudó y dirigió una mirada fugaz a Jinshi. Él, sin inmutarse, respondió que Mao Mao ayudaba a los médicos de la corte, lo que le hacía mucho mejor que cualquier doctor de ciudad, y le sugirió que le permitiera examinarla. Rai no podía rechazar una sugerencia del hermano del emperador, aunque tampoco parecía que quisiera negarse. Mao Mao observó atentamente cada uno de sus movimientos y después de un rato llegó a la conclusión de que él no parecía ser el culpable del envenenamiento de la niña. Cuando el grupo se detuvo frente a la puerta de la habitación de la hija de Hao, Jinshi anunció que esperaría afuera. Dijo que no era adecuado que un hombre entrara a la habitación de una dama. Era una razón muy propia de él, pero al mismo tiempo dejaba en claro que no tenía ninguna intención de llevarse a su prima como concubina. Así que Jinshi se quedaría en la habitación de al lado con Basen, mientras Chue acompañaría a Mao Mao. Rai abrió la puerta, revelando la imagen de la hermosa mujer que habían visto antes en la fila. Ahora sostenía una tetera como si acabara de preparar el té. Sobre la cama estaba una joven de rostro infantil y piel visiblemente deteriorada. Su belleza se parecía a la de la concubina de Hao. Aunque tenía 14 años, aún no se había desarrollado físicamente y parecía una niña pequeña. Si no fuera por su frágil salud, sin duda, Hao habría hecho lo imposible para convertirla en una concubina de alto rango. La habitación estaba oscura, con apenas una lámpara que mantenía todo en penumbras. Tal vez por el ambiente, el olfato de Mao Mao se agudizó y enseguida percibió el aroma a miel que emanaba de la vela. De la tetera, en cambio, salió un olor a medicina herbal mezclado con lo que parecía ser un somnífero. Cuando Mao Mao vio a la hermosa mujer, que era la madre de la niña, sintió una extraña nostalgia. La
La forma en que movía su cuerpo, tan precisa y calculada, le resultó familiar. No era un gesto natural, sino algo estudiado y perfeccionado para que, sin importar el ángulo, proyectara una imagen seductora y perfecta. Fue entonces cuando Mao Mao lo comprendió. Aquella mujer había sido una cortesana en el barrio del placer. Sin embargo, decidió no mencionar nada al respecto. No tenía sentido traer a colación el pasado. Rei mencionó que el acompañante del príncipe de la luna quería examinar la salud de Kuchinashi. La concubina observó a Mao Mao con atención y le preguntó si era ella. Antes de que dijera algo más, Chue intervino con su característico tono juguetón, diciendo que Mao Mao era una boticaria avalada por el hermano imperial, y con una sonrisa burlona preguntó a la concubina si acaso tenía algún problema con eso. La mujer respondió que no era para tanto, pero dejó claro que dudaba de que una boticaria nueva pudiera tratar a su hija. Después de todo, ya la habían examinado decenas de médicos y ninguno había encontrado la causa de su enfermedad. Mientras sostenía a su hija en brazos, sollozando, la concubina escuchó a Mao Mao pedirle que la dejara examinarla. La mujer aceptó, aunque su mirada seguía reflejando preocupación. Kuchinashi estaba tan débil que ni siquiera opuso resistencia. A primera vista, todo parecía normal, pero cuando Mao Mao revisó el interior de su boca, notó un ligero aroma a leche. Con eso en mente, señaló la jarra de té cerca de la cama y pidió a la concubina que le sirviera una taza. La concubina accedió, pero antes de hacerlo, quiso preparar una nueva infusión. Mao Mao insistió en que no era necesario, ya que el té en la jarra tenía un aroma muy agradable y relajante. Sin embargo, la mujer mencionó que ese té ya se había acabado, así que terminó preparándole uno nuevo. Minutos después, Mao Mao recibió la taza con el medicamento en forma de infusión, tomó un sorbo y saboreó el té lentamente. Luego, tras pensarlo un instante, lo terminó de un solo trago y se giró hacia Rai. «Me gustaría hablar con usted sobre este asunto en otra ocasión», le dijo con tono neutral. Con eso, Mao Mao y los demás decidieron regresar. Había demasiados temas delicados para discutir allí, así que aprovecharían el viaje en carruaje para intercambiar información. Sin embargo, el ambiente se había vuelto un poco más incómodo, con Chue y Mamei dentro. El espacio se sentía más estrecho. Jinshi, con los brazos cruzados, miró a Mao Mao y le preguntó qué había descubierto. Ella, antes de decir cualquier cosa, aclaró que solo era una suposición, como siempre. No quería ser demasiado directa, pero al final no encontró otra manera de decirlo. La concubina es quien está envenenando a la niña. Vaya, Mao Mao, ahora sí que fuiste muy directa. Chue se quedó de piedra con lo directa que había sido Mao Mao. Mamei y Jinshi, por su parte, parecían en shock. Para ellos, la idea de que una madre pudiera envenenar a su hija simplemente no tenía sentido. Chue, sin rodeos, soltó lo que Mao Mao ya pensaba. Tener hijos no convierte a una mujer en madre. Esa frase, lanzada con tanta facilidad, hizo que Mao Mao se preguntara si a Chue también le habrían cortado el meñique. Ahora que lo pensaba, nunca la había oído hablar de su familia. Como Jinshi seguía en negación, Mao Mao explicó lo que había pasado con el té. Cuando ella quiso probarlo, le prepararon uno nuevo. Eso solo podía significar que el veneno estaba en el té que Kuchinashi tomaba regularmente. Y justo cuando parecía que la conversación tomaba un rumbo serio, Jinshi, con toda la calma, mencionó que si Mao Mao no estaba alterada era porque entonces el té no tenía veneno. Mao Mao suspiró. Sabía que su incredulidad, al igual que la de Mamei, se debía a que habían crecido en hogares amorosos, así que sin perder la paciencia, les explicó que, aunque hubiera tomado el veneno, la cantidad era demasiado pequeña para causarle alguna reacción, a menos que lo consumiera todos los días. Porque ese veneno no mataba de inmediato, estaba diseñado para debilitar lentamente, haciendo que la enfermedad pareciera algo natural. Y de hecho, Kuchinashi presentaba los mismos síntomas que ella misma experimentó cuando jugaba con ese veneno. Luego le preguntó a Jinshi si algo de lo que había dicho le parecía sospechoso. Jinshi la miró fijamente y con expresión seria le preguntó a Mao Mao cómo es que había recordado el nombre de alguien a la primera.
¿Eso es lo que te sorprende?, pensó Mao Mao indignada. Claro que podía recordar nombres fáciles o bonitos, como el del Dr. Wang Wang, por ejemplo. Pero volviendo al tema importante, Ma Mei señaló que el hecho de que la madre no le diera el té no era prueba suficiente de que estuviera envenenando a su hija. A fin de cuentas, sería de mala educación ofrecer té usado a un invitado. Chue, por otro lado, comentó que a simple vista la concubina parecía una madre amorosa, pero insinuó que quizás no era así en realidad. Y sus palabras, bueno, a Mao Mao le sonaban a que Chue tenía cierta hostilidad hacia su propia madre. Después de un rato, Mao Mao mencionó que el té que le sirvieron contenía una planta medicinal similar al matatabi, la hierba que vuelve locos a los gatos. Así que era casi seguro que si la misma persona que preparó el té había tocado la jarra antes de enterrarla, habría dejado impregnado en ella el aroma del kei gai. Eso explicaría por qué el gato de la esposa había encontrado la jarra. Aunque la teoría sonaba lógica, Ma Mei seguía sin convencerse. Para ella, simplemente no tenía sentido que la madre quisiera envenenar a su propia hija, y de hecho, comentó que sería más fácil creer que la responsable era la esposa principal de Hao. Mao Mao la interrumpió de inmediato. Lo que decía no tenía sentido. Después de todo, la persona que había estado en contacto con la emperatriz viuda y pidió ayuda no era la concubina, sino la esposa de Hao. Además, el hijo mayor de Hao tampoco parece estar involucrado. La habitación de Kuchinashi estaba en buen estado. La niña tenía ropa limpia y bonita, y si realmente padecía una enfermedad incurable, tenía sentido aislarla del resto de la familia. Hasta donde Mao Mao podía ver, la esposa de Hao y sus hijos no estaban acosando a la concubina ni a su hija. Ma Mei se quedó pensativa, y Mao Mao, que nunca se guardaba una observación, soltó que, desde su punto de vista, la concubina y Kuchinashi no parecían ser muy cercanas. Más que madre, la concubina era toda una mujer. Entonces, Chue, sin previo aviso, mencionó que esa mujer había sido una cortesana en el barrio del placer. Mao Mao, con su experiencia en el tema, explicó que, aunque una cortesana se retirara, sus costumbres se quedaban con ella para siempre. Así que todo el numerito de la concubina de Hao, esa actitud de sufrimiento y fragilidad extrema, era puro teatro para dar lástima a sus invitados. En el barrio del placer, había perfeccionado el arte de parecer delicada y desamparada. Ma Mei, después de un rato, tuvo que admitir su error, pero Jinshi no parecía muy convencido. Mao Mao, que no iba a soltar el tema tan fácil, siguió hablando de lo que había visto en el barrio del placer y luego le lanzó una pregunta directa a Jinshi. Dime, ¿las concubinas del palacio interno no montan dramas para ganarse el afecto del emperador? Jinshi, que no era ajeno a los enredos del palacio, recordó que sí, esas cosas pasaban todo el tiempo, pero en este caso no veía que ganaba la concubina de Hao envenenando a su propia hija. De hecho, le convenía más que la niña estuviera sana, aprendiera las técnicas de seducción de su madre y luego la enviaran al palacio interno como concubina. Mao Mao, que no iba a dejar pasar la oportunidad, le preguntó a su novio si realmente era posible elevar la posición de concubina de alto rango a la hija de una concubina. Jinshi se quedó mudo. Después de un rato, respondió con cautela que para ese puesto, las mujeres deben cumplir con muchos requisitos. Uno de ellos es tener linaje noble. Si no cumplen con todos los requisitos, simplemente no pueden llegar a esa posición. Mao Mao, que no soltaba una sin asegurarse de que todo estuviera bien atado, también le preguntó si no había causado revuelo en la corte cuando elevó a la emperatriz Gyokuyo al puesto de concubina de alto rango. Pero antes de que Jinshi pudiera responder, ella misma mencionó que si Hao enviaba a Kuchinashi al harén, tendría que deshacerse de la concubina y la esposa de Hao tendría que adoptarla. Así que en realidad a la concubina le convenía más mantener a su hija enferma y cerca de ella. De esa manera siempre despertaría lástima en Hao y él nunca se atrevería a sacarla de la casa. Jinshi y Ma Mei guardaron silencio. Solo Chue sonreía de manera inquietante. Mañana iré a buscar pruebas, anunció con una sonrisa que daba escalofríos. Mao Mao aprovechó para encargarle que investigara el origen de la concubina con la anciana de la casa verdigris y también el establo de la mansión de Hao. Al día siguiente, después de terminar su trabajo como asistente médica, Mao Mao se dirigió a la casa de Hao. En el carruaje, Chue la ponía al tanto de los resultados de su investigación. Ese día, Jinshi no estaba presente, así que Hao tampoco apareció. En su lugar, envió a su esposa.
esposa. Cuando ingresaron a la mansión, la esposa de Hao los llevó a la sala de invitados por petición de Ma Mei, que no quería hablar de un asunto tan delicado en un lugar donde cualquiera pudiera escuchar. La esposa de Hao preguntó si habían descubierto algo más sobre la enfermedad de la niña. Ma Mei miró a Mao Mao como diciéndole: te toca a ti. Mao Mao, sin rodeos, explicó que el frasco no contenía ninguna maldición, sino veneno. También mencionó que creía que la concubina de Hao había creado el veneno para dárselo a su propia hija. La esposa legítima mantuvo la mirada baja, no parecía particularmente impactada y admitió que ya lo sabía todo. Por eso había pedido ayuda a la emperatriz viuda, quien a su vez envió a Jinshi directamente a la casa de Hao. A Mao Mao le dio la impresión de que, aunque la niña y la esposa no tuvieran lazos de sangre, la señora actuaba más como la madre de Kuchinashi que la propia concubina. Y sin pensarlo demasiado, se lo dijo. La esposa legítima, en lugar de molestarse, solo pareció confundida y fingió que no entendía lo que Mao Mao decía. Mao Mao extendió la mano hacia Chue. Sí, señorita Mao Mao, respondió Chue, acercándose con una vasija en las manos. Mao Mao sonrió. Gracias, señorita Chue. Chue destapó la vasija y el olor a leche fresca llenó la habitación. Mao Mao comentó que, al parecer, las vacas del establo estaban siendo ordeñadas. La esposa de Hao confirmó que era cierto, porque acababan de dar a luz, y si no se ordeñaban, les causaría inflamación. También mencionó que la leche de vaca es rica en nutrientes y contribuye al crecimiento del cuerpo. Mao Mao notó que la señora conocía bien el tema. Con su habitual franqueza, comentó que sabía que la esposa de Hao le había estado dando leche de vaca a Kuchinashi. Chue, que nunca perdía la oportunidad de meter su cuchara, intervino en la conversación, a pesar de las miradas fulminantes que le lanzaban. Con toda la calma del mundo, soltó que había descubierto que la concubina era quien controlaba la comida de la niña enferma, pero que la señora de la casa le daba leche a escondidas. Todos los sirvientes sabían que la esposa de Hao tenía un corazón bondadoso y la consideraban una gran mujer, pero ella misma no se veía así. Se menospreciaba porque su apariencia no era tan llamativa como la de la concubina y porque Hao apenas le dirigía la palabra, salvo para decirle que se apartara de su camino. A pesar de todo, la que realmente mandaba en la casa era la esposa legítima. El antiguo cabeza de familia había sido un hombre capaz, pero el actual... bueno, digamos que no tenía el mismo ímpetu. Si aún lograba sostenerse, probablemente era gracias a la presencia de Suetsumu Hana, su esposa. Mao Mao, que ya había notado la inseguridad de la señora, le dijo que escuchara lo que tenía que decirle, pero no tenía que responder si no quería. La esposa aceptó en silencio. Entonces, Mao Mao le contó lo mismo que le había dicho a Jinshi la noche anterior. La concubina maltrataba a su hija solo para causar lástima. La esposa cerró los ojos, sumida en sus pensamientos, como si estuviera confirmando lo que Mao Mao decía. Luego, Mao Mao le preguntó desde cuándo le había estado dando leche a Kuchinashi. La esposa dudó, no quería hablar, pero cuando escuchó que Mao Mao estaba dispuesta a preguntarle directamente a la niña, finalmente respondió que empezó a alimentarla desde antes de que cumpliera 10 años. Lo hacía a través de sus hijos y los sirvientes. También comentó que la concubina sabía perfectamente qué tipo de mujeres le gustaban a Hao y que por eso se esforzaba tanto en parecer frágil y desamparada, con una hija enferma. Para mantenerla débil, solo la alimentaba con gachas. La esposa de Hao nunca pronunciaba el nombre de la concubina, siempre se refería a ella como esa mujer. Y esa mujer sabía cómo manejar a Hao. De hecho, aunque él había tenido muchas concubinas, al final solo ella se quedó en la mansión. A las demás, la esposa legítima les había dado dinero antes de que Hao se deshiciera de ellas. Mao Mao, que ya estaba armando el rompecabezas, supo entonces que de los 3 hijos varones de Hao, tal vez no todos eran de la esposa legítima. La esposa de Hao era una mujer bondadosa. Por eso, cuando vio a Kuchinashi en el jardín, demacrada,
Flaca y tan hambrienta que incluso intentó comerse una rana venenosa viva, se compadeció de ella. Desde entonces empezó a darle leche de vaca tibia porque los alimentos sólidos eran demasiado agresivos para el estómago de la niña. Durante los últimos años, Kuchinashi parecía estar recuperándose, pero de repente comenzó a empeorar. Mientras intentaba encontrar una razón, descubrió el frasco maldito. En ese momento, entendió que la madre de Kuchinashi le había estado administrando el veneno. Así que fue con Hao y le contó lo que estaba haciendo la concubina, pero Hao, en lugar de escucharla, creyó que su esposa solo decía eso por celos y la acusó de estar envenenando a la hija de la concubina, porque ante los ojos de Hao y de cualquiera que no viviera en casa, la esposa legítima no era más que una mujer patética, consumida por los celos hacia una concubina más joven y hermosa. Así que prefirió callarse. Siguió alimentando a Kuchinashi en secreto, porque si intentaba confrontar a la concubina, perdería la oportunidad de seguir ayudando a la niña. Con la cantidad de veneno que había ingerido, Kuchinashi debería haber muerto hace mucho tiempo, pero contra todo pronóstico, seguía viva. Probablemente la leche de vaca había sido su salvación. Tiempo atrás, cuando Mao bebió aquel veneno hecho con té, con la urgencia de quién sabe que en cada segundo cuenta, mitigó sus efectos con leche de vaca. Era un remedio común para neutralizar el veneno en el estómago, pero en ese momento fue la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, la esposa legítima de Hao se ahogaba en la culpa, pues no había hecho lo suficiente por Kuchinashi. Cada vez que veía a la niña demacrada, frágil, con esos ojos apagados que parecían pedir ayuda sin palabras, sentía que su corazón se encogía. Así que, sin saber qué más hacer, recurrió a su cuñada, la emperatriz viuda. No lo pidió directamente, no podía. Mao, con su frialdad habitual, comentó que, dentro de todo, Kuchinashi había tenido suerte. La leche que le daban no solo la alimentaba un poco, sino que también frenaba el efecto del veneno. Sin esa leche, la niña habría muerto hace mucho tiempo. La esposa legítima le había salvado la vida, pero había un problema. Como nunca había sido desintoxicada correctamente, si dejaban de darle leche, Kuchinashi moriría. Y eso era exactamente lo que la concubina quería. Cuanto más frágil se veía Kuchinashi, más lástima despertaba. Y su madre, con tal de convertirse en la protagonista de una tragedia, haría cualquier cosa. Mao lo sabía. Lo había visto antes, así que le contó a la concubina lo que Chu había descubierto en el barrio del placer. Resulta que esa mujer había sido una cortesana famosa. No solo tenía clientes adinerados, sino que había perfeccionado el arte de manipularlos. Lo que realmente la obsesionaba no era el dinero, era la compasión de los hombres. Así que usó a una niña que estaba instruyendo para convertirla en cortesana y de paso despertar lástima de sus clientes. Les decía que quería mucho a su aprendiz, tanto como a una hija, pero que la pobre niña siempre estaba enferma y eso le partía el corazón. Los clientes, por supuesto, se tragaban el cuento. Quedaban conmovidos por su dedicación, tanto que se obsesionaban con ella, aumentando su popularidad. Para mantener las apariencias, la concubina llevaba a médicos y boticarios para que revisaran la salud de la niña, pero ninguno encontraba una razón para su enfermedad. Claro, porque todos esos médicos eran charlatanes que trabajaban en las calles y no sabían nada de medicina. Hasta que un día, como la gente empezaba a sospechar que los supuestos médicos podrían haber estado sobornados, llevó a un boticario local y él descubrió la verdad. La niña estaba siendo envenenada. Ese boticario fue Loumen. La cortesana, furiosa por la revelación, lo echó de inmediato. Poco a poco, los clientes empezaron a alejarse de ella y después de un tiempo, se supo que había sido comprada por alguien que no tenía idea del incidente. Por otro lado, la aprendiz terminó bajo el cuidado de otra cortesana y lentamente empezó a recuperar su salud. La esposa de Hao admitió que esa cortesana era ahora la concubina de su marido y que estaba haciendo lo mismo con su propia hija. Mamei, de pronto, soltó la pregunta que todas querían hacer. ¿Qué espera la señora que haga el príncipe de la luna por ella? La esposa de Hao no dudó en responder, pero su voz sonó más frágil que nunca. ¿Podría hacerse cargo de Kuchinashi? Mamei la miró fijamente. ¿Entiende lo que esto significa? La pregunta no era menor.
Si alguien de la familia imperial tomaba a la niña bajo su cuidado, no sonaba como una simple adopción. Más bien parecía una propuesta de matrimonio. Pero, ¿llevarla con Jinshi sería realmente la solución? La esposa de Hao soltó un suspiro, consciente de que su petición era atrevida. Pero, ¿qué otra opción tenía? Kuchinashi, con su delicada salud, no podría aspirar a ser dama de compañía, y mucho menos sirvienta. Si no encontraba otro camino, solo acabaría siendo un estorbo. Mamei, con una ceja en alto, no pudo evitar preguntar que, si ya sabía todos los defectos de Kuchinashi, ¿por qué la había sugerido como concubina del príncipe de la luna? La esposa de Hao bajó la mirada, apenada, y confesó que pensaba que como la joven no podía tener hijos, entonces, de algún modo, un matrimonio con ella le daría ciertas ventajas al príncipe de la luna. Mamei se quedó en silencio, porque en el juego de los nobles, las hijas eran piezas de ajedrez, herramientas de negociación y Mamei, por más libertad que aparentara, entendía esa realidad a la perfección. Entonces, Chue, siempre dispuesta a meter el dedo en la llaga, se cruzó de brazos y dijo: o sea, lo que realmente quieres es mandarla con el príncipe de la luna para limpiar tu conciencia. Pero, si lo piensas bien, ¿cuál es el beneficio para el príncipe? Porque yo solo veo ventajas para la familia Hao. Chue dio una vuelta teatral sobre sus talones y continuó: así que, a ojos del mundo, el príncipe de la luna se presenta en la residencia del maestro Hao y sale de allí con la señorita Kuchinashi. ¿Sabes qué parece? Que el príncipe, sin esposa ni concubinas, de repente se ha obsesionado con la hija de un noble. Mamei, apoyando el discurso de Chue, se sumó desde afuera. Da la impresión de que el príncipe de la luna simplemente ha decidido que la señorita Kuchinashi será su esposa. Mao Mao pensó que, sí, justo eso diría la familia Hao, porque Hao estaría encantado si Jinshi se la llevaba. ¿Cómo no estarlo? Un príncipe imperial y sin escándalos amorosos, mostrando interés en su hija. Incluso si Kuchinashi no podía tener hijos, dentro del palacio las cosas podían ponerse interesantes. Chue se inclinó hacia Mao Mao, sonriendo con picardía. ¿Qué opinas, señorita Mao Mao? Y por si fuera poco, le dio un codazo juguetón. Chue quería ver a Mao Mao celosa, pero lamentablemente para el gorrión, ese sentimiento no existía en ella, así que simplemente respondió: solo pienso que sería cruel si la señorita Kuchinashi empieza a hacerse ilusiones. Chue afinó la mirada y sus comentarios. Entonces, ¿quieres decir que el príncipe de la luna no tiene ojos para otras mujeres? Mao Mao decidió callar. Si decía algo más, solo le daría más cuerda a Chue. La esposa de Hao esperaba una negativa, pero no por eso dejó de insistir, y aseguró que si el príncipe de la luna se llevaba a Kuchinashi, será la excusa perfecta para evitar todas esas molestas propuestas de matrimonio que seguramente vendrán para él en el futuro. Luego, como si estuviera pensando en voz alta, añadió que su familia no tenía el poder del clan Yoku, así que no habría un cambio real en la corte. Mamei levantó una ceja y respondió que eso sonaba interesante, mientras ella y Chue miraban de reojo a Mao Mao. Pero la verdad era que ni Mamei ni Chue tenían poder para decidir, solo podían llevar el mensaje al príncipe de la luna. Chue, sin embargo, seguía sin ver la gran ventaja. El beneficio sigue siendo mínimo, insistió. Fue entonces cuando la esposa de Hao, con una expresión seria, dejó caer su última carta y, convencida, dijo que a su esposo podría no quedarle muchos años de vida, quizás solo uno, pero que sus hijos son leales e inteligentes y nada ambiciosos. Si el príncipe de la luna recibía a Kuchinashi como su concubina, todos ellos le jurarían lealtad. Mao Mao optó por no escarbar demasiado en esas palabras, porque si lo hacía, acabaría atrapada en un enredo aún más complicado. Pero de algo sí estaba segura: la esposa de Hao ya había puesto en marcha su venganza. Después de eso, todas dejaron la mansión de Hao. Chue, sin muchas explicaciones, mandó a Mao Mao de regreso a su dormitorio. Mientras tanto, Mamei y su cuñada bajaron del carruaje y se dirigieron al palacio del príncipe de la luna para entregar el reporte.
norte. Chue no tenía ni la menor intención de hacerlo, pero Ma Mei le recordó que no les quedaba otra opción y con un suspiro que parecía cargar el peso del mundo, aceptó. Ma Mei, pensativa, admitió que si al menos Mao Mao hubiera reaccionado de alguna manera, quizás eso habría cambiado las cosas, pero tampoco podían obligarla. De hecho, si alguien tenía la habilidad para hacerla reaccionar, esa era Chue, y sin embargo, en un giro inesperado, había optado por enviarla de vuelta a su cuarto en lugar de llevarla con Jinshi. La curiosidad pudo más y Ma Mei terminó preguntándole por qué no llevó a Mao Mao con el príncipe de la luna. Chue, con una sonrisa extraña, respondió sin rodeos que tenía sus propias opiniones sobre este lío. Además, Mao Mao tenía trabajo en la mañana. Ma Mei quería saber qué pensaba Chue de todo esto. Para ella, el hecho de que Jinshi le otorgara a Mao Mao autoridad en el manejo de las concubinas significaba que estaba dispuesto a aceptarla. Pero Chue lo veía de otra manera y dijo que, aunque Jinshi y Mao Mao digan que respetan las decisiones del otro, eso solo sonaba como una excusa elegante para esquivar responsabilidades. Desde la perspectiva de un hombre, actuar con respeto hacia su pareja puede parecer suficiente, pero desde la perspectiva de una mujer, eso puede sentirse como una forma de evitar el compromiso. Si hay diferencias en la forma de pensar, siempre habrá malentendidos en la pareja, y aunque alguien puede entender la postura del otro, eso no significa que esté dispuesto a aceptarla. Y sinceramente, Chue tenía la impresión de que Mao Mao estaba completamente indiferente ante esta situación. Sabía que Jinshi tenía ventajas y desventajas con todo esto, y al parecer no le preocupaba demasiado. Mientras conversaban, surgió una deducción inquietante. Hao corría el riesgo de ser envenenado por su propia concubina. Chue había investigado en la casa Verdigris y descubierto que esa mujer solía administrar venenos de acción lenta a sus clientes para asegurarse de que regresaran todos los días. Y ahora que le estaban separando de su hija, ya no tendría cómo manipular a Hao, por lo que era muy probable que recurriera a algún truco, un amarre, un veneno, algo, para asegurarse de que Hao no se le escapara. Cualquier cosa que fuera el método, su cuerpo se debilitaría poco a poco hasta que finalmente colapsara. Por eso, la esposa de Hao nunca la había expulsado de la casa. Lo curioso es que Chue ya sabía todo esto cuando se reunieron con la esposa de Hao, pero se guardó la información porque si lo decía, entonces la persona que Mao Mao tendría que salvar sería Hao. Llegaron al palacio del príncipe de la luna. Antes de cruzar el umbral, Ma Mei lanzó una mirada de advertencia a Chue y le pidió que no mencionara nada sobre el futuro de Hao. Una vez dentro, Ma Mei y Chue presentaron su informe. Como Suren no estaba, Chue aprovechó para soltar algunos comentarios en su tono ligero y despreocupado. Resumieron lo esencial y transmitieron la información clave. Tal y como era de esperarse, la propuesta de la esposa de Hao dejó al príncipe de la luna sumido en sus pensamientos. Ma Mei cruzó los brazos y en voz baja le preguntó qué podía hacer en esta situación. Jinshi, en su posición de príncipe de la luna, tenía la libertad de aceptar o rechazar la propuesta, sin preocuparse demasiado por las consecuencias. Jinshi se preguntaba qué haría entonces. También pensó que podría hablar con Mao Mao sobre las opciones del tratamiento, y al decir esto, Ma Mei parpadeó y luego, sin pensarlo demasiado, alzó la voz. ¿Qué? Tomó aire y trató de ordenar sus pensamientos. No, espera. Entonces, ¿realmente planea aceptar a la hija del maestro Hao? Jinshi, con su serenidad imperturbable, respondió que si no lo hacían, esa niña moriría pronto. Ma Mei sintió como la indignación se acumulaba en su pecho. No quería simplemente aceptar esto como un hecho inevitable. Había esperado que Jinshi ofreciera una mejor solución. Incluso había depositado una pequeña esperanza en ello. Intentó razonar con él y mencionó que no tiene que recibirla, solo para separarla de la concubina. Este era un tema que Ma Mei había planeado analizar con más calma, pero sus emociones hicieron que hablara sin pensar. Entonces, sin poder contenerse, casi le gritó a Jinshi. ¿Así que el príncipe de la luna planea dejarle todo este problema a Mao Mao?
Basen trató de contenerla con un grito y una mirada de advertencia, pero Mamei no tenía intención de morderse la lengua y añadió que la emperatriz viuda también tenía responsabilidad en este asunto, así que era mejor que ella se hiciera cargo de todo, porque era absurdo que le pase la carga al príncipe de la luna. Mamei se preguntó si había sido demasiado directa, pero si nadie hablaba con franqueza, entonces nadie sería capaz de decirle la verdad a Jinshi. Él exhaló, como si ya estuviera agotado del debate, y explicó que Hao no iba a escuchar a la emperatriz viuda. Para él, ella es solo su molesta hermanastra, pero como sí reconocía al príncipe de la luna como el hermano del emperador, solo él podía resolver el asunto. Mamei apretó los labios. Esto no era una buena idea. Hao solo acabaría aferrándose a falsas expectativas, pero había algo que le preocupaba más. ¿Cómo interpretaría Mao Mao esta situación? Como si la atención no fuera suficiente, Jinshi dejó caer un comentario completamente inapropiado y dijo que si Mao Mao estuviera en su lugar, ella elegiría salvar a la niña en lugar de abandonarla. Mamei lo miró fijamente, con la boca ligeramente entreabierta. Estaba probando sus nervios. Jinshi, sin perder la calma, continuó diciendo que entendía perfectamente lo que Mamei le quería decir. El punto clave es evitar que Hao se haga ilusiones. Jinshi se estiró con despreocupación y luego añadió: Parece que asumiste que terminaría acogiendo a una concubina de manera simbólica. Mamei frunció el ceño. ¿No fue así? Jinshi suspiró y explicó que su madre solo quería salvar a su sobrina a como dé lugar, ya que esa es su naturaleza. La emperatriz viuda era conocida por su gran compasión y por acciones como eliminar la esclavitud, darle lugar en el palacio a las mujeres del antiguo emperador y abolir las cirugías para crear eunucos. Pero cada una de esas acciones se ha convertido en un problema aún más grande por sí mismo. La compasión no siempre es una cualidad conveniente. Comparado con todo lo que la emperatriz viuda había hecho antes, encargarle el cuidado de una sobrina parece un asunto menor, casi trivial. Jinshi, sin embargo, ya tenía un plan en mente y mencionó que solo necesitaban encontrar un lugar donde Kuchinashi reciba atención médica, una nutrición adecuada y donde hasta Hao no tenga más opción que aceptar. Mami no supo qué responder. Un lugar así solo parecía una fantasía, pero entonces Chue, con su característico aire despreocupado, intervino. De hecho, sí existe un lugar así. Levantó un dedo como si estuviera revelando un secreto bien guardado. Cultivan sus propios alimentos, así que son frescos y de alto valor nutricional. Y por alguna razón, hay invitadas con conocimientos médicos viviendo allí. Además, la casa está cerca de su familia original. Finalmente, Mamei comprendió de qué lugar hablaba y le preguntó si quería enviar a la niña a la casa de Lacan. Era una posibilidad que no había considerado. Se decía que Lacan siempre encontraba la manera de acoger a personas excepcionales, pero Kuchinashi, una niña enfermiza y frágil, difícilmente despertaría su interés. Chue, sin embargo, insistió y dijo que si el príncipe de la luna le pide este favor directamente a Lacan, el hijo adoptivo de Lacan no podía negarse. Mamei observó la reacción de Chue con cierta duda. ¿Realmente sería una solución efectiva? Mientras reflexionaba, se dio cuenta de algo más. Tal vez había sobreanalizado el problema, preocupándose más de la cuenta. Ahora, al ver que su noble hermano menor había ideado una alternativa viable, sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar con algo de alivio. Y hasta aquí dejaré el resumen. Realmente quería abarcar más capítulos, pero todo el problema de Kuchinashi estuvo muy extenso. Cuéntame, Amix, ¿qué te pareció lo que hizo Jinshi? A mí casi me da algo, pero tú cuéntame en los comentarios. Adoro leerlos. Les mando un super beso y abrazo a mis mejores Amix y Amix especial por seguir apoyando el canal con su suscripción de pago. Y a todos mis Amix en general por ver los videos y dejar un lindo comentario. Los quiero a todos y quiero verlos en el próximo resumen.